Muy bien. Bueno, bárbaro. Vamos a arrancar con la primera pregunta que es, ¿qué es hardware y qué es software? ¿Qué sabemos de hardware? ¿Qué sería hardware? Es la parte tangible de la computadora. Exacto. Bien. ¿Y software? La intangible, o sea, aplicaciones, imágenes, etcétera. Bien, lo que no puedo tocar. Perfecto. Exacto. Todo lo que sea aplicaciones, programas. Más que nada relacionamos el software con programas, ¿no? Pero si lo tomamos como lo intangible, sí. Todo lo que es archivos, por ejemplo, bueno, sería considerado software. Perfecto. Nombrame algunos componentes de hardware. Unos 4 o 5 componentes. ¿Cómo es? Monitor, em, disco duro, ¿Mm? memoria RAM. Estoy anotando, por eso voy lento. Sí, sí, yo voy anotando acá igual. Em, ¿Cómo es? Lectora y mouse. Bien, perfecto. Bien. Ahora, si nosotros tenemos que clasificar estos componentes, ¿te acordás que esto lo clasificábamos Mm, como, dentro de hardware teníamos, por ejemplo, hardware de entrada, el que ujú. ingresaba información a la computadora, hardware de salida, el que la exteriorizaba, entrada y salida, el que hacía ambas funciones, después teníamos Sí. almacenamiento. Bien, ¿esto es cómo lo clasificás? Monitor, por ejemplo, ¿qué sería? Em, Salida, creo que era. Sí, perfecto, monitor solo salida. Bien, Después, disco duro, em, entrada y salida. disco duro, entrada y en realidad, ¿cuál sería la función del Mm. disco duro? Em, Guardar datos y sirve para que la máquina funcione. Bien, O sea, es una de las esenciales. bien, Ah, no, sí, no me acuerdo si era una. sí, ahí. Pero guardar datos sería lo principal, que eso es lo que nos interesa. Ajá. Entonces, si es para Entonces guardar, entrada. no, no. Almacenamiento, tenemos ahí. Ah, almacenamiento y la otra no la anoté. Almacenamiento, ahí va, el otro tipo. Y dentro del almacenamiento había dos tipos, que era temporal y permanente. ¿Ah? Temporal era el Ajá, que guardaba cierto. la información por un periodo muy corto de tiempo, o sea, cuando los desconectabas o le sacabas la energía. Ah, tipo la memoria RAM, Exacto, y ¿no? el disco duro sería entonces permanente. Ajá. Permanente eran aquellos que almacenaban la información sin importar si estaban conectados o no, o sea, la conservaban a la información. O sea que un disco duro que tiene fotos, por ejemplo, o tiene el Windows y demás, yo lo puedo sacar de la computadora, dejarlo guardado años, que la información no se va a perder cuando lo vuelvo a conectar, tengo todo normal, digamos. En cambio, la memoria RAM no. Claro, bien. ¿Qué otro conoces como de almacenamiento? Memoria RAM dijimos temporal, ¿no? Y otro dispositivo de almacenamiento. Em, la pila puede ser, no sé, tiene la hora y eso dijimos, pero Bueno, pero la no pila, sé, la tipo, pila, la pila en realidad ajá, alimenta energía. ¿Qué componente? no me acuerdo. Hay un componente donde se guarda esa configuración de la fecha, la hora. Para que estoy mirando un poco la cuadernola.
Ay, no, no sé. Lo único que tengo anotado en la pila acá, Ajá. que se ve como que puse unas letras que se ve que era el tipo de la pila que teníamos en ese momento. Sí, ahí es 2032, pero como es CR 2032 es el modelito Ajá, de la eso. pila. Bien, pero la pila es un dispositivo que en realidad no tiene que ver con información, ¿no? O sea, no Ajá, guarda, ni ingresa, ni saca. Habían componentes de hardware que eran de accesorios, que eran componentes que no tenían que ver con la información. Entonces, por ejemplo, el chasis no tiene que ver con la información, eso sería de accesorio. La pila podríamos configurarla como, o sea, como clasificarla como un hardware accesorio también, porque no tiene que ver, pero sí lo que hace es alimentar a la CMOS, que la CMOS sería la memoria. ¿Ah? Dentro de la placa madre nosotros teníamos la BIOS, ¿ah? Que era un chip de memoria. Dentro de la BIOS tiene una memoria de tipo ROM que viene grabada por el fabricante, que al ser de tipo ROM quiere decir que no se puede modificar. ¿Ah? Y después tiene las CMOS, ¿ah? También dentro del mismo chip, dentro del chip de la BIOS, tenemos las CMOS, que sería de tipo RAM, ¿ah? Que ahí es donde se almacenan las configuraciones. Entonces, esas configuraciones para que se mantengan, tienen que estar alimentadas por la pila en este caso. Vamos a ver si podemos ya verlo también acá. A ver si lo ves bien ahí en la cámara, Flor. sí, Ahí yo te pasé a otra cámara para ver la placa madre. ajá, bueno, eso. ¿Ah? Bueno, en este caso, acá tenemos la pila. ¿Ah? Y cercano a la pila tenemos este chip que está acá, que sería la BIOS. En este caso son muy pequeñitos, pero puede venir así, puede venir como un cuadradito. ¿Ah? Este chip se puede quitar también de la placa. ¿Ah? Ese sería el chip de la BIOS. Acá hay otra plaquita. Por lo general está cercano, pero no quiere decir que siempre esté cerca. Puede estar bastante más alejado. Pero en este caso, bueno, lo mismo, acá no tiene pila, pero tiene el zócalo para la pila de este lado. Y más acá, el chip de la BIOS. Bien similar al anterior. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve. Bien. A ver si tengo alguno más que sea distinto. Acá. Acá tenemos lo mismo. La cámara me queda invertida, pero ahí tenemos la pila. Y ahora sí está del otro lado y el zócalo es distinto. Es este chip que está acá, que sería la BIOS. Bien. Y ahora vamos a hacerle. Vamos a marcarle una cosita más así, ya también queda grabado acá para los compañeros. Bueno, a ver si se ve bien ahí la pantalla, sí. Sí, sí. Bueno, este sería el chip que vimos ahí recién. Un poco más lindo que el que vimos. Bueno, el chip de la BIOS. Algo ahí. Bueno, esto entonces sería la BIOS. ¿Ah? Este sería el chip BIOS. Porque después, dentro de la BIOS, ¿ah? El BIOS le llamamos al conjunto, al chip entero.
Después, dentro de este chip, nosotros lo que vamos a tener es dos partes, que tenemos por un lado la BIOS y la CMOS. O sea, acá tendríamos BIOS nuevamente y CMOS. Y después hay otro componente también que es el setup, que también está grabado acá. Pero como que más que nada se diferencia así. Dentro de un mismo chip que se llama BIOS, hay dos memorias. La BIOS, que en este caso sería de memoria de tipo ROM. Esta memoria es de tipo ROM. Esto quiere decir que no puede ser modificada. Viene grabada por el fabricante y no puede ser modificada. Y después tenemos una memoria que es de tipo RAM, que sería la CMOS. Que acá es donde nosotros vamos a almacenar toda la configuración que le agregamos a esa BIOS, la configuración de la placa madre. Esto sería tipo RAM. ¿Qué sería la información que le agregamos a la placa? Sería, por ejemplo, la fecha y hora. Cuando vamos a instalar Windows, nosotros tenemos que configurar de qué dispositivo arranca para instalar Windows. O sea, vamos a tener que poner un pendrive con Windows, o poner un CD o un DVD. Bueno, entonces nosotros tenemos que indicarle a la máquina que tiene que iniciar desde ese dispositivo, ponerle una contraseña al inicio de la máquina, indicarle si tiene disquetera o no tiene disquetera, que son algunas de las configuraciones que hicimos en clase. Entonces, esa configuración se almacena en lo que es la CMOS, dentro de este chip, dentro de esta memoria. ¿Cómo hago esa configuración? A través del setup. Es una aplicación que viene grabada dentro del chip de la BIOS y que me permite, bueno, justamente configurar la CMOS, configurar lo que se le agrega a la placa madre. Ahora, cuando la memoria es de tipo ROM, viene grabada por el fabricante y no se puede modificar, en teoría. Antes, digamos que las BIOS eran de tipo ROM, hoy en día han cambiado. Después vinieron de tipo EPROM, que era otro tipo de memoria, de tipo Flash BIOS, que algunas de las que tenemos ahora son de ese tipo. Flash BIOS es una memoria de tipo Flash, o sea que se puede grabar similar a un pendrive, digamos, pero se puede volver a modificar esa información. Entonces, por eso uno puede actualizarla, uno puede desde internet descargar actualizaciones y grabársela a la BIOS. Porque, por ejemplo, la placa madre sale al mercado y le encuentran que tiene un fallo. Entonces, ese fallo hace, por ejemplo, que en determinadas condiciones la máquina no se pueda apagar, no apague sola, por ejemplo. O que tome discos duros hasta un determinado tamaño. Entonces, luego largan una actualización que soluciona ese problema o que mejora eso. Y vos ejecutás la actualización y eso que hace, graba nuevamente la parte ROM de la memoria, la parte de la BIOS. Por eso decimos que es una memoria de tipo ROM, pero no tanto. Es como que seguimos utilizando lo que se decía antes. Antes sí eran de tipo ROM y no había posibilidad de modificarla. Hoy en día sí. Y bueno, y todo lo que vos agregaste a la placa, por ejemplo, cuando configuraste fecha y hora, va grabado en la parte RAM de la memoria, enlacemos. Ahora, ¿cómo se alimenta esto? Bueno, esto tiene que estar energizado, porque al ser de tipo RAM necesita energía para mantener esa información. Entonces, relacionado con esta memoria acá, vamos a tener la pila. La pila. Ay, qué feo quedó. Bueno, pero la pila sería la que se encarga de almacenar la información. ¿Está bien? ¿Quedó más o menos, Flor? Sí, sí, buenísimo. Bueno, acá la pilita, que fue lo que dijimos antes, es una pila de 3 volt. Más que nada importante porque cuando tenemos un problema de memoria, un problema que la configuración se empezó a perder, lo que vamos a tener que hacer con el tester es medir esa pila. Medimos la pila y vemos exactamente que esté por debajo de esos 3 volt para cambiarla. Y el modelito por lo general es CR2032.
Ese es el modelito de la pila, aunque puede variar, pero la mayoría utilizan ese. Muy bien. Bueno, seguimos con los otros componentes. Dijimos disco duro, bueno, memoria RAM, también, ¿no? Sería una memoria de tipo, perdón, un hardware de almacenamiento temporal, ¿no? Disco duro permanente, RAM de almacenamiento temporal. Ahora, la lectora de CD, ¿qué sería? De entrada. Bien, perfecto, perfecto. A veces da a confundirse y decimos de almacenamiento, pero en realidad lo que almacena es el CD o el DVD, ¿no? Y la lectora lo único que hace es leer y ingresar esa información a la computadora. Perfecto. De entrada estaría perfecto. Si fuera grabadora, ahí ya sería entrada-salida. Ajá. Bien. Y un mouse Eh, de entrada. de entrada también. Perfecto. Una tarjeta de video De entrada y salida. O de salida. de salida más que nada. Bien. Puede ser de entrada y salida porque puede tener, en algunas, tienen capturadora también, que permite ingresar el video, pero Ah, más bien. que nada de salida. Una tarjeta de sonido De salida también. de salida, y si tiene micrófono, De entrada y salida. ahí de entrada y salida. Perfecto. Eso está bastante claro, ¿no, Flor? Sí. Clasificación de componentes está bastante claro. Bien. Y otro ejemplo de entrada y salida pusimos grabadora. Y otro ejemplo Y puede creo ser que es el único. hoy en día una impresora de esas, una impresora multifunción, las que vienen con escáner. Ah, con escáner. Claro, eso sería entrada y salida. Una disquetera, un teclado, un monitor que sea táctil, una pantalla táctil, sale información y también Ah, ingresa bien. a través del táctil. Una tarjeta de red que utilizamos para conectarnos a internet, sería entrada-salida. Hoy en día no se utiliza más, pero un módem. Bien. Bueno, dispositivos de almacenamiento, ya hablamos algo. Dijimos memoria RAM de almacenamiento temporal, disco duro permanente. El CD sería permanente, el DVD permanente. Un pendrive sería permanente también. Más que nada temporal, la memoria RAM la hacemos y habría que pensar algún otro. Bueno, y ahora vamos a clasificar un poquito, perdón, antes de pasar a software, te voy a pedir unos componentes ahí. Vamos a mirar algunos componentes y me vas diciendo a ver si los identificás bien ahí. Bueno. ¿Se ve, Flor? Sí. ¿Qué tenemos por ahí? Disco duro. Disco duro, perfecto. ¿Algún otro dato que me puedas dar de este disco? Que tiene conectores IDE, creo que era el nuevo. O sea, el más nuevo. El más nuevo, SATA. Ah, bueno, SATA. Bien. Y que creo que es de laptop. Sí, por el Laptop. tamaño. Perfecto. Ajá. Perfecto. Esto vienen de 13,5, que es este tamaño. Ujú. Y después viene un poquito más pequeño, que es el de Node. Bien. Este otro sería entonces de tipo IDE, que es el que hablamos hoy, que sería el más viejo, ¿no? El disco duro también, pero con, Ya. con conexión IDE, la que tiene las patitas. Bien. Ujú. ¿Qué tenemos por ahí? Eh, una tarjeta ¿Sí? ¿Y qué? de, de video.
Bien, perfecto. ¿Cómo identificás que es una tarjeta de video? Porque tiene conectores ahí que nos van a mostrar imagen después, cuando esté tipo todo armado. El conector VGA, que es el que va al monitor, ¿no? Ujú. Un conector de super video, que este no lo habíamos visto. Este es más difícil verlo, pero el super video. Y después un DVI, que también viene para algunos monitores, ¿no? Conector DVI. Acá tenemos otra tarjetita de video, un poco más moderna. ¿No? En este caso ya tiene, algunos le llaman pasiva cuando no tiene ventilador, cuando no tiene cooler, le llaman pasiva. ¿Da? Y la otra refrigerada, que es con un cooler, en este caso, ¿da? Y un disipador. Y las salidas que tiene, acá tenemos DVI como en el anterior, y tenemos HDMI. ¿Da? La otra conexión que es la que tenemos hoy en día para las televisiones y demás. Y acá hay una más, un poquito más grande, ¿da? Lo mismo, ya con más refrigeración. Y los conectores acá ya un poquito más moderno, igual que el anterior, con VGA, HDMI y DVI. ¿Ya? Los tres conectores que por lo general se utilizan. El DVI no es tan común verlo, pero sería con un poco más de calidad que el VGA. Y el HDMI, sí, ya con calidad muy superior a los dos anteriores, y con la característica de que también manda audio por el mismo cable. Los otros solamente mandan imagen. ¿Ya? Que la diferencia sería entre una señal que es de tipo análoga y una que es digital. ¿Ah? Y en este caso, bueno, el HDMI es una señal digital, pero aparte que va con audio. Aparte de la buena calidad que tiene, ya envía audio todo por el mismo cable. Bueno, bien. Después vamos a agregar algún otro por acá. Una tarjeta también de, no sé, sonido. No. ¿Qué puedes conectar acá? em, Ve que no sé qué cosito. te muestro, te muestro el conector de la tarjeta de sonido para identificarlo. ¿Ah? Ajá, eso ahí, Para que sea de una tarjeta de colores, sonido, Ale. claro, tiene que tener estos tres, o puede tener más, que sería para conectar lo que son micrófonos y auriculares o parlantes. ¿Ah? Ahí sí sería Ajá. tarjeta de sonido. Ahora, en esta placa, acá, ¿qué conectas, por ejemplo? Acá te muestro el cablecito. Cable de Ethernet o cable de red sería en este caso, en este ejemplo. Ujú. ¿Ah? Entonces, Bien. esto sería una tarjetita de red. ¿Ah? Ahora vamos a ver los nombres. ¿Ah? Inclusive tienen al costado, no sé si se llega a apreciar, ahí creo que se llega a apreciar, que tiene un dibujito acá que es un teléfono, un tubo de teléfono tachado. Porque, ¿qué pasa? Antes venía modem y venía tarjeta de red, entonces podía darse a confundir y conectabas el cable de teléfono acá. Entonces por eso traía un dibujito. Pero esto sería el cable de red, el que iría conectado acá. ¿Ah? Tarjeta de red en este caso. ¿Ya? Ahora después repasamos los nombres de los conectores. Y eso era lo que yo tenía más duda para ver, que me pareció que que había quedado un poco flojo. Porque lo habíamos visto después por una clase de Zoom también. Bueno, esto sería un modem, Flor. Esto sí ya no lo vas a ver. O sea, si lo encontrás en un equipo, está en desuso, es algo ya muy viejo. ¿Ah? Viste que es similar al anterior, es muy parecido,
pero este tiene dos bocas y el otro tiene una sola. ¿Ah? Y la otra diferencia es que las bocas de la tarjeta de red son más grandes. ¿Ah? La tarjeta de red tiene las bocas más grandes que la del módem, porque en el módem va conectado el cable de teléfono, que es más pequeño. ¿Ah? Y en el otro va conectado la tarjeta, el cable de red, el cable UTP. ¿Ah? Este no calza acá. Va a calzar solo en la tarjeta de red. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Al revés sí Bien. daba la confusión, que iban a poner el módem, iban a poner el cable de teléfono y en vez de conectarlo en el módem, lo conectaban en la tarjeta de red. ¿Ah? Aunque antiguamente venía la conexión a internet. Así le podemos... Vamos a explicarlo acá un segundito. Antiguamente venía, ¿se ve bien ahí la pantalla en blanco? Sí. Sí. Venía la línea telefónica. ¿Ah? Esto sería el cable de teléfono. Venía la línea telefónica hasta la casa, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacíamos era conectar esa línea de teléfono directamente a la PC a través de un módem, que era esta pieza, ¿no? Esto iba adentro. Los primeros módem venían afuera, pero estos venían dentro de la PC como una tarjetita, ¿tá? Entonces, iba conectado ahí, la línea telefónica, y luego de la línea telefónica, de la PC, perdón, salía otro cable que iba al teléfono. ¿Ah? Y bueno, y entonces cuando vos usabas internet, no podías usar el teléfono. ¿Ah? Se cortaba. Bien, esto era a través de un módem. Después se cambió, en realidad se sigue utilizando un módem, pero el de Antel. Oh, ahí puse módem. Bien. ¿Ah? Esto venía así. Después que pasamos a trabajar con internet por banda ancha, la línea telefónica viene a la casa y entra a lo que es el módem de Antel, ¿ah? Con su inalámbrico. Acá es lo mismo, es línea telefónica y acá es módem, como el que venía antes, pero esto es un módem de ADSL. DSL. ¿Ah? Y de ahí, del módem DSL, sale uno o varios cables hacia las distintas computadoras. ¿Ah? El cable que viene hacia la computadora ahora no es un cable de teléfono, ahora es un cable que se llama UTP, que es el cable, el amarillito este que conectamos atrás de la computadora, el cable de red. ¿Ah? Este cablecito. ¿Ah? Cable UTP hacia cada máquina. Y acá el cable entra directamente a la PC, a la tarjeta de red. ¿Está bien? Y hoy en día Sí. lo que se utiliza es por fibra, ¿no? Entonces es similar a esto, nada más que en vez de venir la línea telefónica, viene la fibra. ¿Ah? Tenemos lo mismo, además que acá tenemos fibra, la fibra óptica. Acá tenemos el módem, igual que el anterior. ¿Ah? Y después, bueno, como en el ejemplo anterior, las del módem salen, algunos le llaman router también, pero en realidad es un módem. Salen las distintas computadoras. ¿Ah? Cada PC conectada acá. ¿Ah? Así es como tenemos la conexión hoy en día. Lo que cambió es la fibra. ¿Ah? La fibra que le da una velocidad muy superior. Acá estábamos hablando
en un módem por línea telefónica de unos 3 megas, ¿ah? De velocidad, y cuando se pasó a trabajar con fibra, depende del plan, pero tenés normales que tengas 40, ¿ah? De velocidad. Entonces, digo, cambió muchísimo. Bueno, y los dispositivos lo que va cambiando es eso, es el módem que se utilizaba dentro de la PC, que hoy se dejó de utilizar, que es este. Esto ya no va más. Si lo ves, inclusive en una computadora, yo por lo general se lo saco. ¿Ah? Lo saco y lo dejo fuera porque por ahí, como ya no se utiliza, por ahí el modem se daña o algo y genera un conflicto y no es necesario. Entonces lo quito. Ahora el otro sí, el otro lo seguimos utilizando hoy en día. Bueno, pues, ¿alguno más? Mira, te voy a mostrar alguno más acá. Esto es igual al anterior. Tarjetas de red también. Ah, siempre identificamos por la boquita, ¿no? Por el conector acá. Es como yo voy identificando si es una tarjeta de video, Bien. un módem, una tarjeta de red. Acá una tarjeta para lo mismo, una tarjeta de red, pero inalámbrica. Ah, uno más. ¿Acá qué sería? Tarjeta de sonido. Tarjeta de sonido, perfecto. Viste que este tiene 4, por lo general los otros tenían 3. Y acá hay otra cosita también, que es el puerto para juegos, que se utilizaba antes en el joystick. Una tarjeta de sonido con un puerto para juegos. Estas, acá se complica. ¿Qué sería ahí? No sé qué es ese conector. Este lo vimos en estas otras, mirá. Es el mismo, ¿viste? ¿Qué era esto? Una tarjeta de video. Una tarjeta de video. Entonces acá tenías VGA, HDMI y DVI. Y acá tenés lo Ah, mismo. Esto es solo DVI. ujú. Ah, viste que en realidad casi siempre era blanco el conector. Otra de video. Estas son de video, las dos son de video. Ah, las dos son tarjetitas de Bien. video. ¿Qué tenemos ahí, Flor? Memorias. Memoria RAM. memoria de tipo RAM, perfecto. Y esto te muestro, que estaba acá también. Esto viene a ser lo mismo que esto. ¿Ah? Pero de una notebook. ¿Ah? Que el otro día cuando hicimos el despiece, lo vimos, que llevaba dos cablecitos acá como puestos a presión. ¿Ah? Esto sería una tarjeta inalámbrica, una tarjeta de red inalámbrica de una notebook. ¿Viste cómo es tiene un zócalo, todo igual que la tarjeta común? Nada más que mucho más pequeña. Y la diferencia es que no tiene antenas, ¿ah? Porque las antenas van conectadas aquí. Me da justo el brillo de la cámara. Ahí. Ahí tiene esos dos contactos que se ven acá. Van conectados los cablecitos que van pegados en la notebook, en la pantalla. A los costados de la pantalla lleva a cada lado, lleva pegado un cablecito con una especie de chapita tipo de cobre,
Y esos cables bajan por el costadito de la pantalla y se conectan acá. ¿Ah? Entonces, esto sería una tarjeta inalámbrica que es lo mismo que esta. Bien. Muy bien. Bueno, ahí vimos un poco de componentes. Bueno, dispositivos software ahora, Flor. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos de software? ¿Qué software conocemos? Em, o sea, ejemplos, ¿o qué? Sí, ejemplos de software. Bueno, eso que dijimos, los programas o aplicaciones, Programa de aplicaciones, sí. em, Vamos a nombrar algunos. imágenes, Word, Sí, Google Chrome, perfecto. por ejemplo, Corel. Bien, perfecto. Bien, esos tres que me nombraste, si los tenemos que clasificar, nosotros vamos a clasificar el software como software de aplicación o sistema operativo. ¿Cómo lo clasificamos a ese? De aplicación. De aplicación, porque son para una tarea específica. Word para escribir, Corel para hacer dibujos. ¿Ah? Y sistemas Ujú. operativos, ¿cuál sería, por ejemplo? Windows. Windows, perfecto, un Linux. ¿Ah? Ajá. Si hablamos de un celular, un iOS, por ejemplo, como tiene el iPhone, Android. ¿Ah? Eso sería el sistema. El sistema es un software, pero que no tiene una tarea específica, sino que lo que hace es de intermediario, interactúa entre el hardware, o sea, entre el equipo y el usuario. ¿Ah? Eso sería un sistema operativo. Bien, perfecto. Bueno, vamos con... Eh, Sí, perdón. Software eran de aplicación y ¿cuál era el otro de programación? Software, sistema operativo. Software de Ah, nada que ver. aplicación y sistema operativo. Ajá. Ahí va, gracias. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la plaquita. Vamos a volver a la placa madre. Muy bien. Bueno, no sé cómo. ¿La ves bien ahí, Flor? Sí, se ve. Bueno, vamos a nombrar componentes ahora de esta placa madre. Em, el zócalo del procesador. Bien, zócalo del procesador tendríamos por acá. Ajá. Em, los zócalos para la memoria RAM. Zócalos para la memoria RAM, que serían estos amarillos que están de este lado. Ajá. Bien, ¿qué más? Em, para la pila también el zócalo ahí, o no sé si tiene la pila, pero está igual. Acá Tiene que abajo. tener zócalo. Sí. Em, los zócalos para las tarjetas. Bien, perfecto. Ahora, zócalos para tarjetas serían estos que están acá abajo, ¿verdad? ¿Te Ujú. acordás? ¿Te acordás el nombre de alguno de ellos? Em, no. Ahí tenemos zócalos PCI, que son los que tenemos más abajo Ah, aquí, que la mayoría de las placas tienen hoy en día, son zócalos bastante viejos ya, pero que la mayoría los mantiene. Es muy raro ver que no tengan zócalo PCI. Y este zócalo sirve para cualquier tipo de tarjeta. ¿Ah? ajá. Después, un poquito más arriba, tenemos PCI Express. Que el PCI Express es el que viene, al menos el más grande, porque vienen distintos. Acá tenemos dos PCI Express, uno bien pequeñito y uno más grande. El más grande es el que viene solo para tarjetas de video. Bien. ¿Ah? En caso de que no tenga PCI Express, lo que nos podemos encontrar es un zócalo AGP, que te voy a cambiar acá un segundito de placa, ¿no? Acá en esta otra placa, este sería el zócalo AGP.
¿ya? Que también es para tarjeta de video. Acá lo mismo, acá tenemos PCI, los tres estos que están acá abajo, de color blanco, y AGP, el que está un poquito más arriba para tarjetas de video. Acá solamente en el AGP, tanto en el AGP como en el PCI Express, van a calzar solamente tarjetas de video, no calza otro dispositivo. Bien, Bien, acá tengo una tarjetita de video AGP y una PCI Express. ¿Ah? Vas a ver que los conectores, los zócalos, es acá donde van los contactos, son como, uno tiene mucho más grande que el otro. El PCI Express como que es más pequeñito, como que tuviera mayor cantidad de contactos y más pequeñitos con respecto a la AGP. Y estos calzan solamente en este zócalo. O sea, este que es AGP calza acá, y si lo quiero poner en este otro, no calza, queda lejos del zócalo. Se ve ahí, termina mucho, mucho después que el zócalo. Entonces, este va acá, calza ahí, y este otro que es un PCI Express en el zócalo PCI Express. ¿Tá? Y los otros zócalos sí, para el resto de tarjetas. Por ejemplo, hoy habíamos dicho que era, viste que acá en este ejemplo, si tengo una tarjeta de video PCI Express, no la puedo poner en una GP, o sea, no me sirve para la otra placa madre. ¿Ah? En cambio esta, que es una tarjeta de red, esta tarjeta de red es PCI. ¿Ah? Y esto sí, lo puedo colocar en cualquier zócalo PCI. Lo puedo colocar en esta, acá, quedaría ahí. ¿Ah? O lo puedo conectar en la otra placa madre y es lo mismo. ¿Ah? Acá tengo zócalos PCI, que son estos blancos, y conecto en este zócalo. Esto me sirve para cualquiera de las máquinas, es lo mismo. O una tarjeta de sonido de tipo PCI, que es lo otro que puedo llegar a encontrar también. Muy bien. ¿Qué más, Flor? ¿Qué más tenemos? em, los cositos esos que se podían reventar, no me acuerdo cómo se llaman. Los capacitores, estos que están acá. Ajá, Bien. ahí va. Procesador, Em, identificamos dónde va conectado. em, ahí arriba del cuadradito, digamos, lisito, ese. Ahí va, acá está tapado con un papelito para que no se doblen los pines. Este, y esto sería el zócalo para el procesador. Esto que tenemos acá, este cuadradito. Para el cooler, No, el ¿o cooler no? va arriba de este otro, arriba del procesador. Em, Ahí tenemos chipset. Bien. El chipset que podía tener dos. En este caso tiene uno acá y el otro aquí abajo. Que esto nosotros lo vimos Ujú. como puente norte y puente sur. Puente norte aquí arriba, puente sur aquí. El chipset. Y el Ajá. chipset era el que se encargaba de unir, por ejemplo, el procesador, unirlo a través del chipset con la tarjeta de video y con la memoria RAM. Con la memoria estos. Memoria, procesador y tarjeta de video, esos tres componentes pasan a través del puente norte acá. Y los otros componentes, por ejemplo, los zócalos para la tarjeta que tenemos acá abajo, conectores para disco duro y demás, pasan a través de este otro, que es el puente sur. Y conectores de disco duro, ¿cuál tenemos? Y los ubicamos acá. Em, SATA, supongo. Sí, SATA. Y, SATA son y estos dos negritos que están acá abajo. ujú, ¿Y qué más?
¿Y en qué parte iría o qué? ¿A O sea, dónde? ¿cuál es la pregunta? No, no, que si los vemos acá, los conectores para el disco duro. Los SATA son estos que están acá abajo. Y después puedo tener IDE también, identificar los IDE ahí cuáles son. No. Son Supongo que el de más arriba o no. seguro, este verde que está por acá y el blanco. Conectores IDE para disco duros. Tenemos IDE y SATA aquí abajo. Bien. Bien, ¿qué más me queda? ¿Algo más? La fuente, ¿dónde va conectada la fuente? Em, mm, no sé, no me acuerdo. Por acá arriba, fuente de tipo ATX, es este que tenemos por acá arriba. Ujú. Bien, que es lo más nuevo digo, que tenemos, ¿no? Lo que se está utilizando hoy en día aún. Bueno, y ahora vamos a ver los conectores externos. ¿Qué voy a conectar acá? Esto yo les debo todavía, porque esto lo hicimos, conectores externos, eso lo hicimos a través de Zoom también. Entonces les voy a armar un video con todo el despiece y los nombres de las partes y demás para que lo tengan y lo puedan mirar. Y después la clase que viene vamos a hacer un despiece más de esto. Vamos a hacer un despiece de la computadora completa, hacemos un repasito de las partes. Porque fue lo que fue lo primero que vimos que fue despiece, fueron las dos primeras clases y la tercera cuando teníamos que ver todos los nombres, fue que lo hicimos por Zoom. Por acá, Flor, ¿qué podemos conectar? Bueno, monitor, Bien, monitor acá, el azul. ajá. Bien, este se llama Después, VGA, se llama este, el azul, VGA. Después lo vamos a ver, igual lo vamos repasando. ¿Qué más? ujú, em, el cable que es para, ¿cómo es? Para el proyector, Y lo mismo que no sé podemos, cómo se llama. en este caso solo acá, porque es la única salida que tiene de video. Ah, Si tuviera una tarjeta de ajá, video como la que vimos hoy, que tiene HDMI, ahí puedo ponerle. Puedo poner en HDMI. bien. En este caso no tiene. Teclado y mouse, ¿dónde puedes conectar? Ahí en los USB. Los USB, va teclado y mouse. Si fuera teclado y mouse del viejo, acá arriba tengo los PS2 que se llaman, que es el violeta Ajá. viene para el teclado y el verde viene para el mouse. Más viejo aún, el mouse más viejo era serial, que es el que tenemos acá. Pero acá estamos hablando ya muchísimos años, ¿no? Capaz que estamos, no sé, pero el mouse USB debe tener unos 15 años seguramente. El PS2 todavía se ve porque inclusive vienen nuevos PS2, pero serial no, ya no viene. Y después lo otro es el puerto para la impresora también vieja, porque hoy en día impresora viene USB. El puerto paralelo, que es el que venía con este conector. ¿Y qué más me está quedando? ¿Por acá? Ay, ¿cómo era que se llamaba ese? El de red. El cable de red, el cable UTP. La ficha tiene un nombre que es RJ45, pero bueno, importante que va conectado el cable de red ahí, ¿no? El amarillito este Ujú, que vimos hoy. sí, ¿Tá? Bueno, y después, por último, de sonido. tarjeta Sony. Perfecto. Bien. Bueno, ahí terminamos lo que sería placa madre. Nos quedaría de ahí, bueno, repasar un poquito los nombres. Los nombres, a la hora de trabajar en la máquina, son importantes para identificar el tipo de tarjeta que tengo que poner. O sea, por ejemplo, en los conectores, identificar que tengo que poner, por ejemplo, si tengo una tarjeta de video, bueno, identificar bien cuál es el AGP y cuál es el PCI Express, para saber, porque si yo tengo que comprar una tarjeta, bueno, tengo que saber exacto el modelo. Después, los zócalos para tarjeta, lo mismo. Hoy en día, todas
las tarjetas de sonido y demás, por lo general vienen PCI, que es el zócalo que se viene usando hace muchos años, pero puede venir PCI Express también, alguna más nueva. Entonces, más que nada, tenemos que manejar esos nombres. Después los otros sí ya los manejamos bien, el SATA, el conector SATA, el conector IDE. La fuente es una sola, que es la TX, no varía mucho. Bueno, muy bien. Ahí terminamos lo que era placa, Flor. Vamos a pasar un poquito a discos. ¿No? Disco. ¿Qué tipo de disco duro tengo? O sea, ¿qué conexiones? Ya las nombramos hoy. IDE y SATA. IDE y SATA, perfecto. SATA sería la más nueva, ¿verdad? SATA sería la conexión más nueva. ¿Cómo la diferencias? ¿Cómo te das cuenta que un disco duro es IDE y que el otro es SATA? Porque el SATA tiene tipo una L. Exacto, bien. Y el IDE es más grande y tiene como huequitos, digamos. Exacto, perfecto. Perfecto. O sea que pues, mediante el conector externo, identifico cuándo es IDE y cuándo es SATA. Bien. Y vamos a mostrarla acá. ¿No? Los dos, que ya lo habíamos visto hoy. Pero acá tengo dos discos duros. El SATA, ¿no? Y el IDE. ¿Ah? Y bueno, vamos a dejarle una punta acá para los compañeros. ¿Cuántos discos duros puedo conectar en una computadora? Em, Aparte del interno, digamos, que ya tiene, En total, ¿cuántos podríamos poner? em, dos Dos discos duros. ¿De tipo SATA o IDE? de cualquiera. O del que acepte la máquina. No, ¿Y, creo que acepta las dos. y de qué depende eso? De los conectores que traiga y según tipo, si la máquina es más nueva, va a tener el SATA y si es un poquito más vieja, el IDE capaz. Bien, bien. Sí que depende de los conectores que tenga. Bueno, vamos a mirar acá. En esta placa madre, Tenía los dos. ahí va, en esta placa madre tenía los dos, que es, ahí, la cámara me queda al revés y me complica un poquito. Acá tengo dos SATAs y tengo dos IDE. Sí, Entonces, ¿cuántos discos duros SATA puedo poner acá? dos. Dos, perfecto. Ahora, ¿IDE cuánto puedo poner? Dos también, ¿Dos discos duros? porque hay dos conectores ahí. Bien, pero hay una diferencia entre el cable IDE y el cable SATA. El cable IDE traía más puntas, el cable SATA venía para un dispositivo solo. Bien, entonces vamos a mostrarla acá un segundito. Acá yo, a ver si se ve ahí la imagen. Acá tenemos un disco duro SATA y el cable SATA tiene únicamente dos puntas. Entonces, en una punta va el disco duro y en la otra punta va la placa madre. ¿Se ve bien, Flor? Sí, sí, viene bien. Bueno, y después tenemos el cable IDE, que el cable IDE tiene tres puntas. Una va hacia la placa madre y las otras va una a un disco duro, puede ir a un disco duro y la otra a otro disco duro. Esa era otra de las diferencias que teníamos. Entonces, SATA perfecto. SATA puedo conectar dos porque tengo dos zócalos, dos conectores. Pero IDE tengo dos. Y por cada conector yo puedo conectar dos dispositivos. Entonces acá tendría de disco duro IDE, puedo conectar hasta 4, sería el máximo. ¿Me explicó? Serían 4. Sí, dos por cada uno. Exacto, serían 4 IDE, en este caso, el máximo que soporta esta placa sería 4 dispositivos IDE y 2 dispositivos SATA. Si fueran todos discos duros, en total, 6 discos es lo que puedo conectar.
Esto puede variar. La mayoría de las placas traen dos, pero como hoy en día se está dejando de utilizar el IDE, puede ser que tengan uno solo o que no tenga IDE. Y lo que sí puede variar es el SATA. El SATA pueden venir con 2, 4, 6, 8, pueden venir muchos conectores en una misma placa. Depende, como dijiste hoy, de la cantidad de conectores que tenga. Entonces, esa sería la diferencia con el IDE, con el SATA del conector. Y si nosotros miramos de atrás un disco duro IDE, donde está la conexión, acá tenemos un SATA. Ahí tenemos la conexión SATA con el tipo L que vos habías comentado hoy, donde va conectado los datos. En este caso, en este disco que estamos viendo ahora, tenemos un conector para datos acá, que se los marqué ahí de color rojo, en forma de L, y después tiene un conector para la alimentación de tipo SATA y el Molex, que es el de tipo IDE, que es el viejo, que también lo tiene acá. Es solo alimentación de tipo IDE. ¿Sí? Sí. Bueno, y vamos a mirar un disco duro IDE, a ver si podemos encontrar alguno acá con la plaquita. Acá tenemos uno. Bien. Bueno, y dijimos que por cada cable IDE podíamos conectar hasta 2 dispositivos. ¿Ya? Y en el SATA solamente uno por cable. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Que en el SATA, al conectar un disco duro solo por cable, no tengo problema porque se maneja cada dispositivo con su propio cable, pero en el IDE, al poder conectar dos por un mismo cable, yo tengo que darle una prioridad, darle una importancia a uno sobre el otro, porque no pueden leer y escribir los dos a la vez. O sea, va a transmitir datos uno y después el otro. Entonces, cuando yo conecto un disco duro IDE, tengo que tomar en cuenta que hay que configurarlo, y es esta partecita que se ve por aquí del disco duro. Eso nosotros le llamamos jumper sería un salto. Y ahí lo que yo voy a configurar es cuál disco duro va a tener más importancia sobre el otro, o prioridad sobre el otro. Bien. Entonces, al colocar esa pequeña pieza, a ver si se llega a ver, ahí se ve bien. Esto es un jumper, que es una pieza, en realidad es una pieza metálica, que va bañada en plástico, como para aislarlo. Acá se ve un poquito mejor ahí. Es de metal adentro, y lo que hace es unir dos contactos. O sea, tengo dos contactos, y al ponerle esta pieza, al ponerle el jumper, lo que hago es unir esos dos contactos. Nosotros vamos a configurarlo básicamente de dos maneras, como maestro o como esclavo. Entonces, en la parte de atrás del disco vamos a tener estas patitas. Y seguramente en algún lado de ese disco voy a tener una etiqueta que me indique cómo configurarlo. A ver, ahí sí se ve. Acá tengo. Que me configura como master. O en el segundo como esclavo, como slave. Bien. Y para guiarte la manera de conectarlo, fíjate que en el esquemita ahí del master hay una patita que falta. Entonces, Sí. entonces va, en este caso, para configurarlo como maestro, para que este disco sea el más importante, va un jumper paradito junto a la patita que falta, y después va otro acostado arriba. Así que si eso lo miramos acá atrás, ahí tenemos las patitas, y va a ver que hay una que falta acá. Tiene 5 arriba y 4 abajo, ¿verdad? Entonces, y siempre hay que configurar un disco duro como maestro y el otro como esclavo. Nunca puede haber dos discos duros
como maestro en el mismo cable. ¿Ah? O sea que por cable siempre vamos a tener. Vamos a hacer un dibujito acá. ¿Ah? Si este fuera el cable, ¿ah? Acá abajo estaría conectada la placa madre. Abajo iría la placa madre. Y después acá tendríamos, por ejemplo, dos discos duros. Un disco duro y un disco duro. ¿Ah? Si fueran dos discos duros, puede ser un disco duro y una lectora, ¿no? Entonces, bueno, a uno de estos, sin importar si es el que está en el medio o en el que está en la punta, lo voy a configurar como máster. Y al otro lo voy a configurar como esclavo. ¿Ah? Siempre, siempre así. Bien. Y en el caso de este disco duro, vamos a... Teníamos en la parte de atrás del disco, teníamos 5 patitas en la parte de arriba, ¿ah? Y 4 patitas en la parte de abajo. ¿Ah? Y acá me decía que para configurarlo como maestro, iban un jumper, una pesita de estas colocada aquí, y la otra acostada arriba. Bien. ¿Hasta ahí bien, Flor? Sí, Bueno, lo hacemos acá en la pantallita acá. Así se ve. A ver, a ver. Bien. Acá tenemos el disquito. ¿Ah? Con la etiqueta. Y le colocamos. Está la patita que está sola. Ahí se llega a ver. Junto a la patita que está sola acá, colocamos un jumper. Ahí. Y después acostadito arriba el otro. bien. Muy bien. Bueno, eso sería para configurar entonces disco IDE. ¿Cómo sabes si está detectado un disco, Flor? ¿Cómo sabemos si el disco lo reconoció la computadora? Me puedo fijar en el setup, que es tipo cuando entrábamos al principio, Perfecto. y, y miro en la parte de, no me acuerdo si, bueno, no me acuerdo qué parte era, y creo que era la segunda por ahí, Ah, que te aparece todo lo que la máquina lee y ahí lo puedes poner, por ejemplo, si quieres primero el disco o exacto, como sea. exacto. O sea que me fijo en el setup y con eso yo sé si está detectado. Bien, y después lo que voy a decir es el orden de buteo, para ponerlo primero. Perfecto. Bueno, ¿y cómo puedo Ahí va. probar a ver si el disco está en buenas condiciones, si no está dañado? Eso creo que era con una aplicación o ¿Sí? algo que vos nos dabas ahí o el CD. Exacto, Y, ajá, y tipo, siguiendo unos pasos, si carga tipo toda la barrita, o sea, si puede reparar las partes rotas, tal, las repara, si no, no. bien, Y creo que, y tenía que ir rápido, o sea, más o menos rápido, para que nosotros sepamos que tipo es un buen disco duro, digamos, si va tipo medio lento, ya como es, ya está medio viejo. perfecto. El CD que utilizamos es el Hiren Boot CD, que era el que usábamos para particionar y para hacer los chequeos. Y la aplicación que vos decías es el HDR Generator, que carga
esa línea con los distintos sectores, ahí marca si hay sectores dañados, y bueno, y si los pudo reparar o no, y perfecto, y lo que decías de la velocidad, ¿no? Mirar el tiempo o la velocidad con la que va comprobando los sectores para saber que el disco esté funcionando normal y no esté lento. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, y una pregunta más sobre discos. ¿Cómo se divide internamente ese disco? ¿Cómo está compuesto? ¿Te acordás que el disco lo dividíamos como en unos círculos y luego en porciones más Mm, pequeñas? ajá, pará. ¿Cómo es? En clúster. Exacto, clúster, ¿qué más? Byte. Ah, sectores. Sectores, bien, ¿y qué más? Em, Ahorita eso. Después, por ejemplo, podíamos dividir, tipo, me acuerdo que dibujábamos la barrita y que al principio, tipo, siempre va a estar particionado un poquito, aunque no lo veamos, y después le podemos particionar las partes que quieramos. Por Bi- ejemplo, podemos poner Windows en una partición, después datos en otra, etcétera, etcétera. Bien, bien. Viste que dijimos sectores, dijimos clúster y pistas, sería el que faltaría. Que las pistas eran esos circulitos. Vamos a compartirlo acá. Acá tenemos una imagen dividido en... esta no está muy clara, pero esos círculos serían las pistas. Después, dentro de las pistas está dividido en sectores, que sería cada una de esas porciones. Capaz que acá con esta otra se ve un poquito mejor. A ver ahí, Flor. Cada uno de los círculos serían los Ujú. cilindros, que sería el que aparece como A, ¿verdad? Como A es en color rosado, toda la vueltita, eso sería un cilindro. Después, lo que aparece en este caso como C, acá, sería un sector solo, ese que aparece marcado como en un violeta, ese más pequeño, más Sí. como un cuadrito pequeño, sería como un sector. Y después la parte en verde, que sería un conjunto de sectores, que sería el punto D en este ejemplo, sería un clúster. Un conjunto de sectores sería un clúster. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué sería una partición? Es como una parte ay, no sé cómo decirlo, como una parte del disco duro, o Ajá, sea, una partición del disco duro, pero como que dividimos el sí, disco duro. Bueno, ajá. ¿y cómo lo dividís al disco? ¿Cómo lo haces a eso, a la partición? Ah, podía ser tipo mediante un programa, creo que era también, o algo Sí. ahí hacíamos con el CD, o si no, tipo mismo en la computadora se puede hacer, o sea, con la compu prendida, Con el de Windows, con que era, el manejador de discos de Windows, sí. Sí, sí, perfecto. ajá, Bien, y cuando entonces si nosotros tenemos un disco, un disco duro, vamos a representarlo así, porque por lo general lo vemos como un rectángulo, ¿no? Cuando trabajamos particiones. Eh, ¿Sí o sí lo tengo que dividir para particionarlo? O sea, si un disco que está particionado, ¿quiere decir que esté dividido o no? ¿O puedo tenerlo al disco entero? ¿Cómo tenés vos en tu casa?
Yo lo tengo particionado en dos, pero puede estar entero igual. Puede estar entero. Bueno, entonces, en vez de dividirlo, en realidad lo que hacemos es como que marcar un comienzo. Pasa que particionar por ahí viene, ¿no? Nos orienta un poco a como a partirlo, como a dividirlo, ¿no? Pero en realidad lo que marcamos es de dónde a dónde vamos a utilizar el disco duro, ¿no? Entonces, cuando nosotros particionamos el disco, lo que hacemos es hacer marcas y le indicamos que, por ejemplo, de aquí a aquí, voy a utilizar yo el disco. Es una marca. Esa marca que nosotros hacemos, ¿qué es? ¿Es física o es lógica? O sea, hacemos una raya dentro del disco, Lógica. es lógica. Entonces, una partición son marcas lógicas que definen el comienzo y el final de una zona del disco. ¿Bien? Que ese comienzo y el final puede ser del total del disco, o sea, puede comenzar al principio y puede finalizar a donde termina el disco, o sea, y tener una partición sola. ¿Tá? Son marcas lógicas que definen el comienzo y el final de una zona del disco. Eso sería una partición. ¿Y qué tipo de particiones tengo? Eh, para una... creo que habían dos tipos. Sí, perfecto. Es la partición común, digamos, y después la que estaba dentro, que no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Bueno, la que se utiliza normalmente, la común, digamos, sería la primaria. Ujú. Ajá. ¿Ah? Una partición primaria, ¿ah? Que es la que se utiliza por lo general. Y después podíamos tener una partición de tipo Extendida. extendida. Ahí vas, perfecto. La partición de tipo extendida, ¿cuándo la utilizamos? Cuando queríamos hacer, o cuando una parte no se podía utilizar y le hacíamos otra dentro, algo así, o no. Sí, pero había, No me había acuerdo. un caso en el que necesitábamos hacer muchas particiones. ¿Cuántas particiones puedo hacer en total? Em, ¿Cuatro? 4, perfecto, bien. Y cuando yo necesito hacer más de 4, ahí es cuando entra en juego la extendida. Ahí va. Si yo quiero hacer 4, puedo hacer 4 primarias. Y cuando necesito hacer más de 4, bueno, sí o sí tengo que hacer 3 primarias y una extendida. Extendida importante que siempre hay una sola. Solamente se puede crear una sola primaria. Y bueno, pero después, extendida, perdón. Extendida puedo crear una sola. Primarias 4 o 3 primarias y una extendida. Y dentro de la extendida sí, ahí puedo crear varias que se llaman unidades lógicas. Que ahí lo que me permite, que la unidad lógica viene a ser como que fuera una partición más. Pero bueno, esto es lo que me permite romper ese límite, que yo pueda tener, por ejemplo, en un disco dividido en 5 partes. Hago 3 primarias, una extendida, y dentro de la extendida hago 2 unidades lógicas. Ahí llegaría a las 5. De otra manera no lo puedo hacer. En este caso, por ejemplo, yo te dibujé ahí una primaria, después un bordecito azul que sería la extendida, y dentro de la extendida 2 unidades lógicas. Este ejemplo no tiene, o sea, no, se puede utilizar así, está bien, pero no tiene mucho sentido, o sea, puedo hacer 3 primarias directamente, sería lo mismo. Claro. Bueno, y después relacionado con las particiones, venían los sistemas de archivo, que cuando nosotros creábamos una partición, teníamos que elegirle el sistema de archivo. ¿Te acordás de algún sistema de archivo? O formato, ¿no? Nosotros cuando le damos el formato elegimos, bueno, si es Windows 98, lleva tal formato, tal sistema de archivo. Si es Ah, XP, sí. FAT, exacto, bien, FAT32. bien. em, y después para los Windows más nuevos, digamos, entre comillas,
NTFS. NTFS. Perfecto, Ahí bien. va. Los tres sistemas de archivo que utiliza Windows, FAT, FAT32 y NTFS. Bien. Cuando nosotros elegimos un sistema de archivo, lo que estamos seleccionando es cómo se va a leer y escribir la información en el disco duro. ¿Ah? Y el sistema de archivo va muy relacionado con el sistema operativo. O sea, según el Windows que yo voy a elegir, bueno, yo tengo que optar por un sistema que sea compatible con ese Windows. Bien, Flor, bien. Después vamos a hacer alguna partición más ahí. Pero la teoría sería eso. Vamos a ver. Bueno, vamos al último entonces. Si quiero particionar el disco para Windows 10, ¿qué formato le das? ¿Qué sistema de archivo? NTFS. Perfecto, bien. Terminamos particiones. Decime, vamos a pasar al último tema que fue el de la clase pasada. Ujú. Secuencia post, no, energización. Proceso de arranque, energización. ¿Ah? Vamos a la casa de un cliente y nos encontramos que la máquina enciende, prende las luces, pero no da imagen ni tampoco hace sonidos. ¿Ah? Como no da imagen y no hace sonido, estamos en la etapa de energización. ¿Qué componentes pueden estar fallando ahí? Bueno, el toma no porque tiene luces igual. Bien, perfecto. Bueno, y el cable tampoco. Después puede ser la fuente, la placa madre o el botón. No, pará. La fuente o el botón. Acordate que la computadora enciende. Ahí hay uno que podemos descartar. Porque Ah, encender la enciende. fuente. Veo luces. O sea, veo luces en la. No, capaz que el botón. Ah, el botón, el El botón lo botón. descartamos porque encendió. O sea, que el botón anda. ¿Tá? Pero la fuente puede Bien. encender, pero puede estar fallando. Ujú. ¿Tá? Bien. Bien, perfecto el pensar y ir analizando, ¿no? O sea, ver que si, bueno, que si encendió y vi luces, bueno, ya sé que el toma no es, ya sé que el cable no es, ya sé que el botón no es. Entonces vamos descartando los Ajá. componentes. Y bueno, y ahora, ¿cómo comprobás la fuente? ¿Cómo sabés que la fuente está bien? Em, Ahí, bueno, abro la computadora y, y puedo chequear con el tester Ajá, si llega a los 5 volts, creo que era. bien. ¿Cuál tendría que llegar a los 5 volts? El, el verde y el negro, o sea, Bien, bien, perfecto. esos dos conectores. Bien, perfecto. Mido Em, cable verde y cable negro y me tiene que dar 5 volts. Bien, ajá. bien. Que acá es Bueno, después, acá, perdón que te corto un segundito. Acá sí. en este caso, justo, ese cable capaz que lo podríamos hasta pasar por alto. Porque enciende y tengo luces. O sea que el verde y el Ujú, negro seguramente esté bien. Pero está perfecto el procedimiento porque yo chequeo verde y negro y ahí diferencio si la fuente está quemada o no. Pero en este caso, bueno, claro. si la máquina del cliente encendía, está bien. ¿Y cómo haces para, o sea, lo que vamos a tener que hacer ahí es quitar esa fuente, ¿no? Ujú. Desconectarla y trabajarla, o sea, desconectada de la placa y demás. ¿Cómo hago para encender esa fuente que acabo de desconectar? Le enchufo a... Ay, no me acuerdo cómo era. Acá justo tengo afuera la fuente, ¿da? ¿Cómo hago para encenderla si la fuente está fuera de la máquina?
Ah, ya sé. Conectaba con un alambrecito o algo ahí, eh, Perfecto, los dos esos dos cables. huequitos. El verde y el Ajá. negro. Bien. Bien, a ver si tengo acá. Acá identificamos. Acá tengo el verde. Ujú, Y negro tengo uno acá al lado. Así que vamos a hacer un puente y vamos a unir esos cables. ahí Ah, va. vamos a ver si los puedo unir por acá atrás. Medio grueso el cable este, pero. A ver ahí. Ahí quedó el puentecito con un alambre Ajá. cualquiera. Vamos a energizarlo, o sea, vamos a conectarle el cable de poder ahora. Y ahí lo que me voy a dar cuenta es porque el ventilador, el cooler, enciende. Si el cooler enciende y gira, Ujú, es porque quedó bien. Ahí está. bien. Nos está haciendo buen contacto acá. Bien. Bueno. Bueno, y ahora, una vez que encendió Flor, Significa que la fuente no es el problema. pero ya está bien la Y fuente, o qué más puedo revisar. Solo con encender ya descarto que la fuente esté funcionando bien, o puedo revisar algo más. em, el cable lila Exacto, bien, con el negro también. bien. Ahora lo que voy a hacer es empezar a medir. Bien. Y habían determinados cables, ¿ah? Que, o sea, cada cable tiene un voltaje específico, ¿no? Los que Ajá. por ahí tenemos que recordar más que nada son el cable rojo que tiene 5 y el amarillo que tiene 12. Esos son fundamentales. El 5 y 12, fundamental manejarlo porque es el que tenemos en todos los componentes. Después los otros, digo, capaz que no es que sean menos importantes, pero por ahí, en el momento de revisar la fuente, hasta lo buscamos en internet, qué valores tiene cada cable. Pero de memoria, digamos, tener bien claro que 5 y 12 son los voltajes que manejan el cable rojo y el cable amarillo. Ahora, una consulta más. ¿Cómo configuro el tester? Ah, lo pongo ¿cómo es? Ah, pará. En corriente, no me acuerdo, en corriente continua, Corriente continua, perfecto. Bien. que era DCV. DCB, bien. Acá vamos a acercarlo un poquito. Acá en mi caso no tiene el Ujú. DCB. ¿Cuál sería de estos? Em, para la derecha, ¿De este lado? no el otro, o sea, mi derecha. Ah, ¿vos estás viendo al revés mi imagen ahora? O sea, para mí la derecha es ahí a donde vos lo corriste. Pero ¿o lees bien el número o está dado vuelta la imagen? No, se lee bien ahí. Sí. Está, perfecto. ¿Y en qué escala vas a poner el tester? ¿En cuál de estas? Em, Tiene que ser mayor a 5, así que lo puedo poner ahí donde está. ¿Ahí en 200? Sí. Sí, perfecto. Cualquier escala mayor a 5 estaría bien. Ujú. Ah, es más de 5 voltios, cualquiera estaría bien. Bueno, hacemos la medición y ya terminamos. Vamos a medir. Bien. Vamos a dejar el puente acá hecho. Ajá. Si puedo medirlo, acá no me hace buen contacto, tengo que elegir algo mejor para la ficha, viste que la fuente arranca y se apaga. No sé si se Sí. quiere. Esto es porque el cablecito que estoy usando no está tocando bien. Pero bueno, ahora tengo que identificar y cómo mido la fuente. Punta negra, El negro con el con, negro. exacto, con un cable negro cualquiera.
Esto lo puedo poner afuera también, en un conector cualquiera, para que no me moleste. Por ejemplo, acá, Ajá. negro con negro. Ahí, y esto lo dejo aparte, entonces no tengo ni siquiera que tenerlo. Y ahora sí, con la punta roja voy a medir los de colores. ¿Cuál es lo importante? Bueno, dijimos que el rojo tiene que tener 5 volts. Entonces, voy a medir rojo acá y me está dando 5,1. ¿Ah? Está bien, ¿verdad? Sí. Nos vamos al amarillo. Y el amarillo dijimos que tenía que ser de 12 volts. 12,2. ¿Ah? Esos dos son los básicos que tenemos que manejar. 5 y 12 son los básicos. Después el otro que es muy importante cuando la máquina no da imagen es el gris. El cable gris es el power good, que era el que decía que las tensiones de la fuente estaban bien. Y acá tenía que haber 5 volts. ¿Está bien? Acá 4 y una 5. Bueno, fíjate que acá estoy midiendo cable gris y me da 0. Y no marca. 0,1 es lo que me está dando. Y la fuente está encendida, ¿ves? Ahí Sí. gira normal los ventiladores, estoy midiendo cable gris y me está dando 0. Entonces acá puede estar el problema de la máquina de nuestro cliente. ¿Ah? Tengo tensiones en alguno de los cables, pero el gris, que es el que indica que está todo bien, no funciona. ¿Ah? ¿Qué haríamos ahí, Flor? No sé, la cambiamos. Cambiamos de fuente, compramos una fuente nueva y le colocamos una fuente nueva. ¿Ah? Pero el diagnóstico enseguida, viste, que ya lo hicimos, estaría bueno haber probado la fuente con carga, que fue lo que hicimos la clase pasada, o sea, en estos conectores que van a disco duro y demás, conectarle por lo menos un disco Ajá. duro, una lectora. ¿Ah? Si lo estamos haciendo en la casa del cliente, conectamos el mismo disco duro y lectora que tiene el mismo. ¿Ah? No conectamos la placa, porque la vamos a desconectar a la fuente de la placa, pero disco duro y lectora como para que la fuente tenga trabajo y ver qué pasa. Pero bueno, en este ejemplo, viste que ahí ya buscamos, la fuente encendió, todo normal, parecía que estaba bien, pero al medir el cable gris no dio voltaje. Entonces, esta fuente está dañada. ¿Ah? La reemplazamos, ponemos una fuente nueva y con eso debería andar normal. Bueno, muy bien. Bien. Flor, les paso ahora un enlace. Yo ahora tengo, esto lo grabo y se lo comparto a los compañeros. Y les paso ahora por el grupo un enlace con el videíto para que lo miren. Es un poquito más de media hora, que es el siguiente tema de secuencia post. ¿Ah? Y les paso Bien. 5 preguntas para que una vez que miren el video las respondan. Capaz que lean las preguntas antes, así a medida que van mirando el video ya van buscando esas preguntas en específico. Claro. ¿Está, Flor? Muy bien. Sí, buenísimo. Bueno, nos vemos Ok. la clase que viene. Que Gracias. pases lindo. Sí, Chau, chau. suerte con la vacuna. Ah, Chao. bueno, gracias. Chau, chau.